Ik ben de Oberscharführer und bin 2 Jahre hier im Lager. Primavera de 1945. Cuando los ejércitos aliados entraron en Dachau, Buchenwald y Bergen-Belsen, el sistema concentracionario ya se estaba desintegrando. Las SS evacuaban a la fuerza, abandonaban puestos o huían sin órdenes claras. En Dachau, el comandante Richard Baer había desaparecido días antes. En Buchenwald, la retirada dejó tras de sí listas, barracones y hombres identificables. En Bergen-Belsen, Joseph Kramer aún seguía en el lugar cuando llegaron los británicos. La caída del poder alteró todas las jerarquías. Prisioneros liberados señalaron a guardias reconocibles por rostros, rangos y tatuajes de grupo sanguíneo. En Buchenwald, una organización clandestina interna ya había desarmado a miembros de las SS antes de la entrada aliada. En Dachau, algunos guardias capturados fueron abatidos tras ser identificados. En otros campos, antiguos capos y vigilantes fueron perseguidos dentro y fuera del perímetro. No hubo tribunales ni órdenes escritas. Hubo reconocimiento inmediato y castigo directo. Este documental examina cómo los prisioneros liberados localizaron, persiguieron y ejecutaron a guardias de las SS en las horas en que el sistema nazi dejó de existir. El fin del control SS, liberación, huida y vacío de poder. Entre el 11 de abril y el 8 de mayo de 1945, las fuerzas aliadas liberaron más de 60 campos del sistema concentracionario nazi. No fue una operación humanitaria planificada. Fue la consecuencia directa del avance militar. Divisiones blindadas estadounidenses, británicas y soviéticas alcanzaron instalaciones que figuraban en mapas de inteligencia como centros de detención o puntos desconocidos. Lo que encontraron no fue un sistema en funcionamiento, sino su descomposición en tiempo real. El colapso no consistió en una rendición formal. Consistió en la ruptura simultánea de 3 pilares: la cadena de mando jerárquica, la rutina burocrática del terror y la ilusión de impunidad. Cuando esos 3 elementos se quebraron, el poder de las SS simplemente dejó de existir como estructura operativa. Los campos no eran prisiones improvisadas. Desde 1934 operaban bajo control directo de las SS Totenkopfverbände, unidades especializadas creadas por Theodor Eicke para administrar, vigilar y extraer trabajo forzado de los prisioneros. Cada campo funcionaba con un comandante, jefes de recuento, supervisores de barracón y personal administrativo que gestionaba listas, traslados, castigos y muertes. El control no dependía únicamente de la violencia física. Dependía de la predecibilidad. Recuentos diarios de 2 horas, sistemas de clasificación por triángulos de colores, cuotas de trabajo, registros falsificados y una jerarquía interna de prisioneros funcionarios que ejecutaban órdenes a cambio de privilegios mínimos. Esa arquitectura permitía que entre 200 y 800 miembros de las SS controlaran campos con 20.000, 40.000 o incluso 60.000 prisioneros. El sistema operaba por inercia burocrática y terror distribuido. En enero de 1945, con el Ejército Rojo avanzando desde el este y las fuerzas occidentales atravesando el Rin, esa arquitectura comenzó a fracturarse. El 27 de enero, tropas soviéticas liberaron Auschwitz y encontraron apenas 7.000 prisioneros vivos. Las SS habían evacuado a más de 58.000 entre noviembre y enero en marchas forzadas hacia el oeste. Esas evacuaciones no obedecían a una lógica clara, respondían a órdenes contradictorias de Heinrich Himmler, quien oscilaba entre 3 directivas incompatibles: impedir que los prisioneros cayeran en manos enemigas, preservar fuerza de trabajo para la industria bélica alemana y evitar que los aliados obtuvieran testigos del exterminio masivo. El resultado fue un caos logístico mortal. Las columnas caminaban entre 30 y 50 kilómetros diarios sin alimentos, agua ni refugio. Quienes no podían seguir el ritmo eran fusilados al borde del camino. Los trenes de transporte partían sin destino confirmado, vagones de carga cerrados durante días, sin ventilación, con decenas de cadáveres al llegar a estaciones que rechazaban recibir más prisioneros. Buchenwald ilustra cómo el colapso del mando generó un vacío de poder que prisioneros organizados pudieron aprovechar. El 3 de abril, con la 6ª División Blindada estadounidense a menos de 80 kilómetros, el comandante Hermann Pister recibió orden de evacuar el campo. Entre el 6 y el 10 de abril, las SS forzaron la salida de aproximadamente 28.000 prisioneros en marchas hacia otros campos.
Pero el comité clandestino interno, dominado por prisioneros comunistas alemanes y organizado militarmente desde 1943, ejecutó una estrategia de resistencia pasiva: falsificación de listas de evacuación, ocultamiento de prisioneros en barracones declarados vacíos y sabotaje de transportes mediante retrasos administrativos deliberados. El 11 de abril, cuando las primeras patrullas estadounidenses se aproximaron, Pfister ordenó la evacuación final del personal. A las 3:15 de la tarde, el comité clandestino tomó el control de las torres de vigilancia, los almacenes de armas y la puerta principal. Cuando la división estadounidense entró oficialmente poco después de las 4, encontró el campo bajo control de los propios prisioneros, con banderas blancas improvisadas y 21.000 supervivientes organizados por nacionalidades. Buchenwald no fue liberado en sentido estricto, fue abandonado por las SS y autoliberado por una estructura clandestina que había sobrevivido años de purgas internas. Bergen-Belsen representa el extremo opuesto, un colapso sin organización interna capaz de contenerlo. Originalmente concebido como campo de intercambio para prisioneros con valor diplomático, se convirtió entre diciembre de 1944 y abril de 1945 en el punto terminal de evacuaciones desde campos orientales. Sin cámaras de gas ni instalaciones de exterminio industrial, el campo absorbió más de 85.000 personas en 4 meses, desbordando completamente su capacidad diseñada para 10.000. El comandante Joseph Kramer no recibió órdenes de evacuación porque el campo ya no tenía valor estratégico. Era un depósito humano en descomposición. Cuando fuerzas británicas de la 11ª División Blindada llegaron el 15 de abril, encontraron aproximadamente 60.000 prisioneros vivos y más de 13.000 cadáveres insepultos. El tifus afectaba al 70% de los supervivientes. No había agua potable funcional desde el 4 de abril. Los barracones, diseñados para 100 personas, contenían entre 600 y 1.000. Las SS habían abandonado funciones sanitarias y de distribución de alimentos desde marzo. Los británicos negociaron una tregua de 48 horas con el mando alemán local para organizar la transferencia de autoridad sin combate. Kramer y 48 miembros de las SS permanecieron en el campo hasta el 17 de abril. Esa permanencia no fue altruismo, era cálculo. Kramer sabía que huir lo identificaría inmediatamente como culpable. Permanecer le daba la posibilidad de presentarse como administrador que había cumplido órdenes en condiciones imposibles. Dachau, liberado el 29 de abril por tropas estadounidenses, evidenció la coexistencia de 3 temporalidades en el mismo espacio: evacuación en curso, abandono parcial del mando y permanencia de guardias armados. Entre el 26 y el 28 de abril, las SS habían evacuado aproximadamente 7.000 prisioneros hacia los Alpes. El tren hallado por soldados estadounidenses cerca de la estación contenía 39 vagones con aproximadamente 2.300 cadáveres. Prisioneros evacuados desde Buchenwald que habían muerto durante un transporte de 21 días sin agua ni alimentos. Dentro del complejo principal, el mando había desaparecido entre la noche del 28 y la mañana del 29, pero permanecieron en funciones entre 200 y 300 guardias de menor rango. Cuando las tropas estadounidenses entraron, encontraron aproximadamente 32.000 prisioneros vivos, cuerpos apilados en el crematorio y guardias que alternaban entre intentos de rendición y disparos esporádicos. La confusión operativa fue total. Algunos soldados aceptaron rendiciones formales. Otros, al ver los vagones con cadáveres y los hornos crematorios, ejecutaron a guardias desarmados. El número exacto de muertos ese día sigue debatiéndose, pero el hecho central es indiscutible. El impacto visual del campo quebró la disciplina militar estadounidense durante varias horas. Esa ruptura de disciplina no fue excepcional. Los soldados aliados llegaban sin preparación conceptual para lo que encontrarían. Los manuales de combate incluían protocolos para prisioneros de guerra, población civil y rendición de fuerzas enemigas. No incluían protocolos para instalaciones de degradación humana industrial. El 12 de abril, el general Dwight Eisenhower visitó Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald liberado 3 días antes. Su comentario quedó registrado. Se nos ha dicho que el soldado americano no sabe por qué lucha. Ahora, al menos, sabrá contra qué lucha. Esa declaración refleja el problema operativo inmediato. Los liberadores enfrentaban simultáneamente una emergencia médica, una escena criminal y un imperativo moral.
Esas 3 urgencias eran incompatibles en términos de procedimiento militar estándar. El colapso del sistema convirtió la identificación personal en el único mecanismo de justicia inmediata. Los prisioneros liberados no necesitaban expedientes. Habían vivido bajo ese sistema durante meses o años. Reconocían rostros, uniformes, rangos y funciones específicas. Sabían quién había seleccionado para las cámaras de gas, quién había golpeado durante los recuentos, quién había robado raciones, quién había ordenado ejecuciones. Esa identificación directa operó sin mediación judicial porque no existía autoridad intermedia. En el subcampo de Gusen, liberado el 5 de mayo, prisioneros lincharon a entre 40 y 50 capos y guardias auxiliares en las primeras 48 horas. En Mauthausen, evacuado por las SS el 3 de mayo, prisioneros españoles del Comité Clandestino ejecutaron a 22 capos acusados de colaboración activa en asesinatos antes de la llegada de tropas estadounidenses. El tatuaje del grupo sanguíneo se convirtió en marca de identificación involuntaria. Introducido en 1936 para miembros de las SS Verfügungstruppe y extendido gradualmente a las unidades de vigilancia de campos, consistía en una letra que indicaba el grupo sanguíneo marcada en la parte interna del brazo izquierdo. Su función era médica, facilitar transfusiones en combate si el soldado estaba inconsciente, pero en 1945 se convirtió en evidencia de pertenencia a las SS. Las fuerzas aliadas lo utilizaban como filtro rápido en campos de prisioneros de guerra donde había millones de soldados alemanes mezclados. No era prueba absoluta, su aplicación no fue universal, y algunos miembros reclutados después de 1943 no lo tenían. Pero bastaba para detención e interrogatorio inmediato. Algunos intentaron eliminar el tatuaje mediante cortes, quemaduras o ácido, dejando cicatrices que resultaban aún más sospechosas. La distinción entre personal SS, auxiliares y capos fue operativamente imposible en los primeros días. Los campos no operaban solo con alemanes. Desde 1942, el sistema incorporó guardias auxiliares reclutados en territorios soviéticos ocupados, personal de unidades extranjeras y, fundamentalmente, prisioneros convertidos en funcionarios internos. Los capos supervisaban comandos de trabajo, distribuían raciones, controlaban barracones y aplicaban castigos bajo órdenes. Algunos ejercieron ese poder con brutalidad extrema, otros lo utilizaron para proteger a prisioneros específicos o sabotear cuotas de producción. Pero en el momento de la liberación, esa distinción era invisible para prisioneros comunes que solo habían experimentado violencia. La justicia inmediata operó sin matices. El vacío de poder en los campos liberados duró entre 24 y 72 horas. En ese intervalo, 3 fuerzas coexistían sin jerarquía clara: prisioneros liberados con impulso de venganza, guardias restantes sin órdenes superiores y tropas aliadas sin protocolo específico. Esa coexistencia generó violencia espontánea, ejecuciones sumarias y linchamientos que las fuerzas aliadas no siempre intentaron detener. En algunos casos, como Dachau, soldados estadounidenses participaron directamente en ejecuciones. En otros, como Gusen, permanecieron como observadores pasivos mientras prisioneros ajustaban cuentas. En Buchenwald, la organización interna previa permitió cierto control. El Comité Clandestino detuvo a 125 miembros de las SS y los entregó formalmente a autoridades estadounidenses, aunque antes ejecutaron a 22 capos acusados de asesinatos específicos. El sistema concentracionario nazi no terminó con una rendición. Se desintegró por fragmentación operativa, evacuaciones contradictorias, abandono del mando, huida de responsables y persistencia de guardias sin cadena funcional. Esa desintegración hizo inevitable la justicia inmediata, porque eliminó toda autoridad intermedia entre víctimas y verdugos. Cuando las puertas se abrieron, no revelaron un infierno metafórico. Revelaron un sistema administrativo del terror cuyo colapso transformó a sus operadores en objetivos identificables, vulnerables y al alcance de quienes habían sobrevivido bajo su dominio. Justicia sin tribunales. Represalias contra SS y capos en 1945. En Dachau, liberado el 29 de abril de 1945, los soldados estadounidenses de la 45ª División de Infantería y la 42ª División de Infantería se encontraron con una secuencia de hechos que quebró la distinción entre combate y ajuste de cuentas. La violencia no comenzó dentro del campo principal, sino en la estación ferroviaria contigua.
donde 39 vagones contenían aproximadamente 2.300 cadáveres en descomposición. Esos cuerpos pertenecían a prisioneros evacuados desde Buchenwald en un transporte que había durado 21 días sin agua ni alimentos. La reacción de los soldados que descubrieron los vagones fue inmediata y documentada. Según testimonios recogidos en la investigación militar posterior, varios guardias SS capturados cerca de la estación fueron ejecutados en el acto. No hubo rendición formal ni traslado a custodia. Hubo disparos. El segundo episodio ocurrió en el llamado Coal Yard, el patio del carbón, un espacio donde se concentró a guardias SS capturados tras la entrada al campo principal. Las cifras varían según las fuentes, pero los testimonios coinciden en que entre 30 y 50 guardias fueron ejecutados allí después de haberse rendido. La investigación militar dirigida por el teniente coronel Joseph M. Whittaker, inspector general adjunto del Séptimo Ejército estadounidense, interrogó a testigos directos y concluyó que las ejecuciones ocurrieron bajo circunstancias que no podían justificarse como combate. Whittaker identificó al menos a un oficial responsable directo, el teniente William P. Walsh, pero sus recomendaciones disciplinarias nunca derivaron en cortes marciales. El general de brigada Henning Linden, comandante de la Operación de Liberación, presionó para que los hechos se reinterpretaran como respuesta a intentos de fuga o como parte de una situación de combate confusa. No hubo procedimientos judiciales estadounidenses por esas muertes. La explicación institucional estadounidense osciló entre tres narrativas incompatibles. Primero, negar que hubiera ocurrido algo irregular. Segundo, admitir irregularidades pero atribuirlas a la confusión del combate. Tercero, reconocer ejecuciones sumarias pero clasificarlas como reacciones comprensibles dado el contexto emocional. Ninguna de esas narrativas abordaba el problema central. Soldados de un ejército regular habían ejecutado a prisioneros desarmados en un espacio bajo control militar. El informe Whittaker quedó archivado sin consecuencias porque abrir un proceso disciplinario contra personal estadounidense en Dachau implicaba reconocer públicamente que la liberación de un campo de concentración había incluido crímenes de guerra cometidos por los liberadores. Pero la violencia en Dachau no fue únicamente entre soldados estadounidenses y guardias SS. Dentro del campo, prisioneros liberados identificaron y atacaron a capos y prisioneros funcionarios acusados de colaboración activa en el sistema de control interno. Los capos no eran guardias SS ni personal alemán. Eran prisioneros seleccionados para supervisar comandos de trabajo, distribuir raciones, aplicar castigos y mantener disciplina interna bajo autoridad SS. Algunos ejercieron ese poder con brutalidad extrema. Otros intentaron proteger a compañeros o sabotear cuotas de producción. Esa distinción era irrelevante en el momento de la liberación. Para la mayoría de los prisioneros comunes, un capo que había golpeado durante los recuentos, robado raciones o denunciado intentos de sabotaje era indistinguible de un guardia SS en términos de responsabilidad directa en el sufrimiento cotidiano. En Dachau, el número de capos y colaboradores internos linchados o ejecutados por otros prisioneros en las primeras 48 horas no está documentado con precisión, pero testimonios posteriores confirman que ocurrieron múltiples episodios. La violencia contra capos no fue una peculiaridad de Dachau. Fue un patrón repetido en prácticamente todos los campos liberados donde existió esa estructura de control interno. En el subcampo de Gusen, parte del complejo Mauthausen, prisioneros ejecutaron a entre 40 y 50 capos y guardias auxiliares en las primeras 48 horas tras la evacuación SS el 3 de mayo de 1945. Los memoriales del área describen esos días como un periodo de caos y ley de linchamiento, donde la justicia inmediata operó sin mediación alguna. La diferencia entre Gusen y Dachau no fue la existencia de violencia contra colaboradores, sino el grado de control que las fuerzas liberadoras pudieron o quisieron imponer. En Gusen, las tropas estadounidenses llegaron el 5 de mayo, 2 días después de la evacuación SS, y encontraron un campo donde los ajustes de cuentas ya habían ocurrido. En Dachau, las tropas estaban presentes desde el 29 de abril, pero no intervinieron sistemáticamente para detener la violencia interna entre prisioneros. Esa inacción no fue necesariamente negligencia. Fue cálculo operativo. Un oficial estadounidense enfrentaba simultáneamente la necesidad de asegurar el perímetro, desarmar a guardias SS restantes, organizar atención médica para 32.000 prisioneros en estado crítico y mantener orden en un espacio donde cualquier intento de detener a prisioneros liberados podía desencadenar un motín.
El primer campo de concentración liberado por fuerzas estadounidenses no fue Dachau, sino Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald, el 4 de abril de 1945. Las tropas de la Cuarta División Blindada encontraron aproximadamente 4.000 cadáveres y evidencia de que las SS habían fusilado a prisioneros restantes antes de evacuar. También encontraron cadáveres de 2 guardias alemanes que habían sido ejecutados por prisioneros durante la liberación. Esa evidencia visual, conservada en archivos del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, confirma que la violencia inmediata contra personal del campo ocurrió desde el primer contacto entre liberadores y campos del sistema concentracionario. El general Dwight Eisenhower visitó Ohrdruf el 12 de abril y ordenó que se fotografiara y filmara todo el sitio. Su declaración pública fue explícita. Se nos ha dicho que el soldado americano no sabe por qué lucha. Ahora, al menos, sabrá contra qué lucha. Esa declaración refleja el dilema operativo inmediato. Los soldados estadounidenses no habían sido preparados conceptualmente para lo que estaban encontrando, y sus reacciones oscilaban entre shock, confusión y decisiones de castigo inmediato. Buchenwald, liberado el 11 de abril, presentó una dinámica diferente porque la organización clandestina interna había tomado control del campo antes de la llegada estadounidense. El comité clandestino, dominado por prisioneros comunistas alemanes, detuvo a 125 miembros de las SS y los entregó formalmente a las autoridades estadounidenses. Pero antes de esa entrega formal, el comité ejecutó a 22 capos acusados de asesinatos específicos. Esas ejecuciones no fueron linchamientos espontáneos. Fueron decisiones tomadas por una estructura organizada que había operado clandestinamente durante años y que asumió funciones judiciales en el vacío de autoridad entre la evacuación SS y la llegada estadounidense. Un informe posterior del National WW Museum describe columnas de prisioneros liberados marchando en formación y registra que muchos estaban ansiosos por encontrar alemanes y matarlos. Esa descripción refleja que el impulso de venganza no era individual ni irracional, era colectivo y organizado. La diferencia entre la violencia en Buchenwald y la violencia en Dachau o Gusen fue el grado de institucionalización. En Buchenwald, la organización clandestina previa permitió que la venganza operara con cierta selectividad. Se identificaron acusados específicos, se establecieron acusaciones concretas y se ejecutaron decisiones dentro de un marco de autoridad alternativa. En Dachau y Gusen, la violencia fue más difusa. Múltiples episodios simultáneos, agresiones espontáneas, linchamientos sin acusación formal. Esa diferencia no implica que una forma de violencia fuera más legítima que la otra. Implica que el colapso del sistema SS generó diferentes dinámicas de justicia inmediata según las estructuras internas de cada campo. El problema operativo para las fuerzas aliadas era que no existían protocolos para gestionar esa transición. Los manuales militares incluían procedimientos para rendición de fuerzas enemigas, custodia de prisioneros de guerra y administración de población civil en territorio ocupado. No incluían procedimientos para instalaciones donde convivían 3 grupos con relaciones de poder completamente invertidas. Guardias SS desarmados que habían sido verdugos, prisioneros liberados que habían sido víctimas y tropas aliadas que debían simultáneamente rescatar, castigar y documentar. La capacidad real de imponer orden en ese contexto dependía de factores contingentes: número de tropas disponibles, estado físico de los prisioneros, presencia o ausencia de líderes internos con autoridad reconocida y decisiones individuales de oficiales sin orientación clara de comandos superiores. La documentación de esa violencia es estructuralmente desigual. Dachau generó un informe de investigación porque las ejecuciones ocurrieron en presencia de personal estadounidense y porque el episodio amenazaba con convertirse en escándalo público si se filtraba sin control institucional. Ohrdruf generó evidencia fotográfica porque Eisenhower ordenó documentar el sitio completo. Buchenwald generó testimonios posteriores porque la organización clandestina interna sobrevivió como estructura y pudo articular su propia narrativa. Gusen y otros subcampos generaron evidencia fragmentaria porque las ejecuciones ocurrieron en los márgenes, sin testigos institucionales, y porque los sobrevivientes que participaron tenían incentivos para no dejar registro. Esa desigualdad documental no significa que la violencia fuera menor en lugares menos documentados, significa que lo que se conserva en archivos refleja tanto la ocurrencia de hechos como las condiciones institucionales que permitieron su registro. Las fuerzas británicas enfrentaron dinámicas similares con respuestas institucionales diferentes.
Bergen-Belsen, liberado el 15 de abril, se convirtió en el caso emblemático de gestión británica de una catástrofe humanitaria. Los británicos negociaron una tregua de 48 horas con el mando alemán local para transferir autoridad sin combate, específicamente para contener el brote de tifus que afectaba al 70% de los 60.000 prisioneros vivos. El comandante Joseph Kramer y 48 miembros de las SS permanecieron en el campo hasta el 17 de abril asistiendo en la transición. Esa permanencia controlada impidió episodios de violencia inmediata comparable a Dachau, no porque los prisioneros de Bergen-Belsen carecieran de impulso de venganza, sino porque el 70% estaba físicamente incapaz de moverse y porque las fuerzas británicas priorizaron control sanitario sobre cualquier otra consideración. El resultado fue diferente en términos de justicia posterior. Bergen-Belsen generó el primer gran juicio de crímenes de campo ante un tribunal militar británico en septiembre de 1945, conocido como Belsen Trial. 45 acusados, incluidos Kramer y personal SS, fueron juzgados formalmente. 11 fueron condenados a muerte y ejecutados en diciembre de 1945. Ese marco judicial fue posible porque las fuerzas británicas habían asegurado custodia del personal SS desde el primer día y porque la prioridad institucional fue documentar, preservar evidencia y construir un caso judicial que pudiera sostenerse internacionalmente. La diferencia entre la respuesta británica en Bergen-Belsen y la respuesta estadounidense en Dachau no fue moral, fue institucional y operativa. ¿Cómo reaccionaron los ejércitos aliados ante los verdugos nazis? En el oeste, la liberación de los campos dejó a los ejércitos aliados frente a un dilema inmediato. Habían venido a derrotar a un enemigo armado, y de pronto estaban administrando el derrumbe de un sistema criminal con miles de víctimas vivas y culpables mezclados en el mismo espacio. La reacción inicial estadounidense en lugares como Dachau mostró esa transición de manera cruda. Hubo episodios de muertes de guardias SS ocurridos el mismo día de la liberación, en un clima de furia y descontrol, y el propio hecho de que el Séptimo Ejército ordenara una investigación interna semanas después indica que, para la institución, aquello no podía quedar como niebla de combate, sin más. El informe del teniente coronel Joseph Whittaker, asistente del inspector general, existió precisamente para reconstruir denuncias de maltrato y muertes de guardias alemanes y dejó asentado que se habían producido disparos y ejecuciones sumarias en el área vinculada al tren y a la zona del patio del carbón. Pero ese mismo caso muestra la segunda parte del patrón. Tras el estallido inicial, el ejército estadounidense volvió a su lógica de control, perímetro, custodia, interrogatorio y preservación de pruebas. En otras palabras, el impulso de castigo breve tendió a ser seguido por una decisión pragmática. El campo ya no podía ser un escenario de venganza. Tenía que convertirse en un lugar administrado, con prisioneros protegidos y sospechosos retenidos. Ese giro no respondió solo a ética o disciplina abstracta. Respondió a una necesidad operacional. Había que impedir epidemias, frenar linchamientos internos, asegurar armas, separar a SS de Wehrmacht, tomar nombres y documentar lo que acababa de encontrarse. La propia existencia de reportes militares estadounidenses sobre Dachau y sobre lo hallado en el campo refleja esa urgencia por registrar y encuadrar el horror como evidencia, no solo como impresión. Y en paralelo, la narrativa de muchas unidades liberadoras deja entrever algo importante. La justicia improvisada era un riesgo no solo moral, sino político. En cuanto el mundo supiera lo que había en los campos, también iba a mirar cómo se comportaban los liberadores. Dachau, por eso, quedó como una herida doble. Un símbolo del crimen nazi y, al mismo tiempo, un recordatorio de que incluso un ejército disciplinado podía quebrarse por minutos frente a la evidencia. Los británicos, aunque compartieron el shock y el impulso de castigo, tuvieron en Bergen-Belsen una situación distinta desde el primer minuto. No era solo un campo, era una catástrofe sanitaria con tifus, disentería, miles de cadáveres sin enterrar y decenas de miles de personas al borde de la muerte. Las autoridades británicas llegaron a Belsen el 15 de abril de 1945 y se encontraron con un escenario donde orden significaba, antes que nada, higiene, entierro, desinfección y aislamiento. En ese marco, apareció una forma de castigo que tenía un objetivo práctico y simbólico a la vez: obligar a los responsables disponibles, es decir, oficiales de las SS y también prisioneros de guerra alemanes empleados como mano de obra,
a recoger cuerpos, abrir fosas y enterrar a los muertos. Fuera o no trabajo forzado, en el sentido jurídico estricto, fue una imposición coercitiva de tareas asociadas al crimen, aplicada en un contexto donde el principal enemigo inmediato era la enfermedad y la descomposición. La documentación museística y periodística de la liberación de Belsen registra tanto la magnitud del desastre como el hecho de que fuerzas británicas forzaron a personal alemán bajo custodia a participar en los enterramientos y limpieza del campo. En Belsen, además, esa conducta tuvo una lógica de mensaje. La liberación fue ampliamente reportada y se convirtió en un punto de quiebre en la conciencia pública británica. El entierro masivo no solo evitaba una epidemia fuera de control, también era una manera de negar cualquier excusa de no sabíamos. El propio Museo Imperial de la Guerra remarca el hallazgo de miles de cuerpos y alrededor de 60.000 supervivientes en condiciones extremas. Y ese marco explica por qué los británicos priorizaron acciones visibles y urgentes: fosas, bulldozers, médicos, cuarentenas y una administración inmediata del desastre. El castigo, allí, se mezcló con logística. Obligar a enterrar era una medida de salud pública y una forma brutal de confrontar a los perpetradores con el resultado material de su sistema. Si en el oeste la justicia improvisada fue un estallido breve seguido por control institucional, en el este la posguerra inmediata se movió sobre un terreno todavía más áspero. Primero, porque el Frente Oriental había sido una guerra de aniquilación desde 1941, con niveles de violencia masiva, represalias y destrucción que superaban cualquier comparación con el oeste. Segundo, porque el avance soviético no solo liberaba, ocupaba, reordenaba y consolidaba un nuevo aparato de poder. Y tercero, porque la relación soviética con la justicia estaba atravesada por estructuras de seguridad como el NKVD y mecanismos de depuración que mezclaban captura de criminales nazis con persecución política en los territorios liberados. En Polonia y otras zonas de Europa Oriental, la presencia del Ejército Rojo y del NKVD fue vivida por amplios sectores como el paso de un dominio a otro, no como un regreso a la soberanía. Fuentes polacas describen explícitamente que, entre 1944 y 1945, se desplegaron prácticas de limpieza y coerción que incluyeron detenciones, terror y control político, en un marco donde la fuerza soviética actuó como poder conquistador más que como aliado. Esto es importante para el tema de los campos por una razón simple. En ese contexto, la suerte de muchos sospechosos, incluidos miembros de estructuras alemanas, no dependió de procedimientos transparentes al estilo occidental, sino de decisiones de seguridad, interrogatorios y mecanismos de internamiento. No siempre era venganza espontánea, muchas veces era un sistema. Una ventana clara de ese enfoque aparece en lo que ocurrió después, ya en el territorio alemán bajo ocupación soviética. Allí, la administración soviética creó campos especiales para internar a decenas de miles de personas en el marco de la desnazificación y la seguridad del nuevo orden. El memorial de Sachsenhausen, por ejemplo, documenta que los soviéticos establecieron 10 campos especiales en su zona de ocupación, y que en Sachsenhausen funcionó uno de los más grandes, alrededor de 60.000 internados, con miles de muertes por hambre y enfermedad entre 1945 y 1950. Esta no es una respuesta emocional de soldados ante un campo liberado. Es una política de Estado que utilizó la detención masiva en condiciones durísimas como instrumento de control en la posguerra. Por eso, cuando se habla de justicia soviética frente a justicia estadounidense, la diferencia central no está en la existencia o no de castigo, sino en el tipo de máquina que lo administra. En el caso estadounidense, incluso con episodios de represalia, el movimiento tiende hacia el expediente. Investigación militar, informes, clasificación de prisioneros, preservación de pruebas y, más adelante, tribunales. En el caso británico en Belsen, el castigo se expresó de inmediato como trabajo impuesto y como confrontación pública con los cadáveres, al mismo tiempo que se organizaba una respuesta sanitaria masiva. En el caso soviético, la lógica dominante se incrustó en estructuras de seguridad y ocupación, arresto, internamiento, depuración y un control que no se limitó a los culpables evidentes, sino que se extendió a categorías amplias de peligrosos para el nuevo orden. En Dachau, por ejemplo, investigaciones y trabajos históricos sobre los últimos días del campo señalan que, una vez quebrado el control SS,
hubo intentos de retribución por parte de prisioneros liberados contra antiguos captores, algo que las tropas aliadas intentaron contener después, ya bajo una lógica de orden y custodia. La idea de entregar puede existir como gesto puntual o como omisión. No intervenir a tiempo, mirar hacia otro lado unos segundos, o no tener suficientes hombres para impedir que una multitud se abalance, y en un lugar donde la evidencia del crimen estaba a metros y se podían ver a simple vista los vagones con muertos, los barracones de enfermos y los cuerpos sin enterrar, esos segundos podían ser decisivos. En el este, sin embargo, la cuestión no se entiende solo por lo que ocurrió dentro de un campo en particular, sino por la cultura de guerra con la que llegó el Ejército Rojo. El Frente Oriental no fue una campaña más dura que otras, fue una guerra de aniquilación, con ocupación brutal, asesinatos masivos y destrucción sistemática que afectó a millones de civiles. Trabajos de divulgación histórica basados en investigación académica resaltan justamente esa combinación entre combate y violencia de ocupación como núcleo del conflicto germano-soviético. No se trataba únicamente de derrotar al enemigo, sino de un enfrentamiento moldeado por políticas criminales y una brutalización constante. Eso dejó una huella psicológica y cultural en los soldados y en las poblaciones liberadas. La liberación no solo era rescatar, también era recuperar territorios donde el trauma era total y reciente. Por eso, cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz el 27 de enero de 1945, y encontró miles de prisioneros abandonados y rastros del exterminio, lo hizo como fuerza que venía de atravesar un continente de ruinas humanas. En ese marco, la lógica soviética tendió a priorizar dos cosas a la vez: avanzar y asegurar. Documentar el crimen nazi era importante, pero el enfoque de seguridad y control político también pesaba y a menudo se imponía sobre cualquier idea occidental de escena preservada o custodia para tribunal en el sentido clásico. Cuando se habla de entrega directa de guardias a supervivientes en zonas soviéticas, el problema es que muchas veces esa frontera entre permiso, tolerancia o incapacidad de impedirlo queda mal registrada. Parte de la violencia de posguerra en Europa Oriental se movió fuera de expedientes formales: venganzas locales, ajustes de cuentas contra colaboradores, ataques contra autoridades caídas y episodios en los márgenes del nuevo poder. Los estudios recientes sobre violencia en el periodo 1944 a 1945 en regiones del este y centro-este europeo suelen describir ese periodo como una transformación de la brutalidad bélica en violencia política y social de posguerra, más que como un cambio de página limpio. Eso ayuda a entender por qué ciertos episodios de represalia pueden haber existido sin quedar fijados con el mismo nivel de detalle que un informe militar estadounidense como el de Dachau, no porque fueran necesariamente más o menos, sino porque el ecosistema de documentación, censura, prioridades estatales y caos local era diferente. La experiencia previa de guerra total también afecta el modo en que se percibe al culpable. Para un soldado estadounidense que llegaba desde el frente occidental, un guardia SS podía ser un prisionero de guerra que debía ser separado, custodiado e interrogado, incluso si el impulso emocional era devastador. En Dachau, la existencia misma de relatos investigados y el esfuerzo posterior por encuadrar lo ocurrido muestran esa tensión entre reacción visceral y retorno a la disciplina institucional. Para un soldado soviético o para poblaciones liberadas en el este, la figura del SS podía encarnar años de ocupación, hambre, deportaciones y asesinatos en una escala que había redefinido la palabra enemigo. No hace falta romantizar ni justificar nada para notar el efecto. Cuanto más absoluta fue la guerra, más fácil es que la frontera entre justicia y venganza se vuelva delgada. A esto se suma un factor clave: mando y disciplina no operan igual cuando el objetivo cambia en minutos. La liberación de un campo no era una ciudad tomada ni una colina conquistada. Era una emergencia humanitaria con amenaza epidémica, con miles de personas fuera de toda estructura social normal, con culpables intentando confundirse entre el colapso general. La cadena de mando podía estar intacta, pero el tipo de situación desbordaba la instrucción estándar, y ahí la reacción emocional se filtraba incluso en ejércitos profesionales. En el oeste se ve en el antes y después: estallidos o abusos puntuales, seguidos por el intento rápido de imponer control, registrar, separar y sostener una narrativa institucional. En el este, el control podía llegar con otra prioridad: asegurar políticamente el territorio, clasificar poblaciones, depurar, detener y encuadrar el futuro bajo la lógica de ocupación, donde la justicia era también un instrumento de consolidación.
Del castigo inmediato a Nuremberg, el problema del derecho. En los días que siguieron a la liberación, el frente aliado avanzaba tan rápido que por momentos, la guerra parecía desarmarse por partes. Una carretera tomada, un pueblo rendido, una columna alemana deshecha. Y de pronto, detrás de una alambrada, un mundo que no encajaba en ninguna idea previa de campo ni de prisión. En ese choque brutal entre lo que debía ocurrir según la justicia formal, es decir, la captura, custodia e interrogatorio de los sospechosos, y lo que efectivamente ocurrió, la justicia popular y los linchamientos, apareció una pregunta incómoda para los propios vencedores. ¿Qué pasaba cuando el derecho intentaba entrar a un lugar donde, durante años, el derecho había sido una burla? La respuesta oficial, al menos en el papel, era clara incluso antes de poner un pie en un campo. La Convención de Ginebra relativa a los prisioneros de guerra de 1929 establecía un principio básico. El prisionero estaba en poder del Estado enemigo, no de los individuos que lo capturaban. Debía ser tratado humanamente y protegido contra actos de violencia, y de forma explícita se prohibían las represalias contra él. Esa lógica no estaba pensada para la tranquilidad, sino precisamente para los peores días, para impedir que el combate se convirtiera en venganza organizada. Pero el problema de abril y mayo de 1945 fue que el teatro de operaciones ya no era solo un campo de batalla. Era una sucesión de hallazgos que sacaban a los soldados del marco mental de la guerra convencional y los empujaban a un terreno moral donde las líneas se volvían borrosas. En teoría, un guardia SS desarmado y rendido entraba en el mismo circuito legal que cualquier prisionero de guerra: identificación, custodia, traslado, interrogatorio y eventualmente juicio si existían cargos. En la práctica, la propia condición de SS tenía un peso distinto, no porque el derecho internacional lo ignorara, ya que la convención se aplicaba al prisionero como persona bajo custodia, sino porque el símbolo era inseparable del crimen visible alrededor. El uniforme no era un uniforme cualquiera, era la cara inmediata de un sistema que acababa de dejar cadáveres amontonados, enfermos sin atención, crematorios y fosas abiertas. Ese desfase entre norma y realidad explotó en los primeros momentos de control. En Dachau, por ejemplo, la secuencia que luego generó más controversia mostró el punto exacto donde el derecho se quebraba. Guardias separados del resto, prisioneros alineados, tiros a corta distancia y episodios donde la violencia se volvió procedimiento por un rato, aunque fuera improvisado. La pregunta legal era sencilla y dura. Cuando alguien se rendía, ¿seguía siendo enemigo o pasaba a ser un prisionero bajo protección? El texto de 1929 no dejaba espacio para dudas sobre el trato. La custodia era responsabilidad del poder detentor, y las represalias estaban prohibidas. La pregunta real, la que se respiraba en el terreno, era otra. ¿Cómo exigir autocontrol inmediato a hombres que acababan de ver lo que vieron, y que además seguían bajo tensión de combate, con tiradores aislados, rumores de contraataques y guardias que, en algunos casos, todavía intentaban escapar o resistir? Pues los liberadores debieron construir un nuevo relato ético y moral que no apelara a la venganza, sino el reflejo institucional de frenarla, encauzarla o, al menos, registrarla. Porque el mismo ejército que había sido testigo del horror necesitaba algo más que indignación. Necesitaba disciplina para ocupar Alemania, necesitaba autoridad para administrar ciudades y, sobre todo, necesitaba credibilidad para lo que venía después: los juicios por crímenes de guerra. Ese objetivo chocaba de frente con una verdad incómoda. Si se permitía que la justicia se volviera ejecución sumaria, el mensaje moral se contaminaba. Y si se castigaba con dureza a los propios soldados por haber perdido el control, se corría el riesgo de romper la cohesión y la legitimidad interna, como si el mando estuviera defendiendo a quienes vestían el uniforme equivocado. Por eso, casi de inmediato, comenzaron las investigaciones formales. Como ya mencionamos, el coronel Joseph Whittaker se hizo cargo de la investigación formal en Dachau, centrada en presuntos malos tratos y muertes de guardias alemanes bajo custodia. Pero ahora es importante entrar un poco en detalle sobre lo que Whittaker registró. Esta investigación, conocida por el título Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at Dachau, o Investigación sobre supuestos maltratos de guardias alemanes en Dachau, con fecha de junio de 1945, recopiló testimonios, reconstruyó secuencias y dejó por escrito hechos concretos. Disparos a prisioneros rendidos en un vagón, ejecuciones tras la segregación entre Wehrmacht y SS, y omisiones de auxilio médico a heridos.
El solo hecho de que existiera ese informe mostraba algo clave. La estructura militar norteamericana entendía que, en cuanto el enemigo rendido pasaba a ser prisionero, el asunto ya no era combate, sino custodia, y por lo tanto entraba en otra lógica: responsabilidad, reglamento y eventualmente consejo de guerra. Esa distinción era el corazón del derecho de guerra. No era una cuestión de simpatía por el prisionero, sino de límites para el captor. La Convención, de hecho, partía de esa idea de responsabilidad estatal por encima de impulsos individuales. Había presión política y presión estratégica. Los aliados estaban empezando a documentar los crímenes nazis a una velocidad casi febril, con equipos de inteligencia y recopilación de testimonios que producían informes de campo para asegurar que lo descubierto no quedara en rumor ni en relato oral. En Dachau, por ejemplo, circularon reportes militares que buscaban fijar hechos y estructuras del sistema del campo, poco después de la liberación, como parte de esa urgencia por dejar constancia. Y, en paralelo, se consolidaban ramas y procedimientos para investigar crímenes de guerra en el teatro europeo, apoyándose, al menos nominalmente, en marcos como la Convención de Ginebra y las reglas de guerra aceptadas. Ese es el punto donde aparece la intervención de mandos superiores, porque la justicia militar no ocurría en el vacío. Según reconstrucciones ampliamente citadas, la investigación sobre Dachau llegó a contemplar posibles cortes marciales contra implicados. Sin embargo, la cadena de mando también tuvo poder para cerrar el paso. En ese contexto, se registra que el general George S. Patton, ya nombrado gobernador militar de Baviera, optó por desestimar los cargos, lo cual implicó que los testigos no fueran confrontados en un juicio formal y que el caso se cerrara sin proceso penal militar. Esa decisión, más allá de cómo se la juzgue, revelaba un dilema que atravesó a los aliados: mantener la disciplina sin negar el impacto psicológico, sostener la legalidad sin convertirla en una escena de castigo ejemplar contra los propios, y proteger la autoridad moral del futuro juicio a los nazis sin abrir un frente interno que se leyera como equivalencia entre crímenes. En documentos citados en torno al caso, también se planteó esa idea de circunstancias atenuantes. La letra del derecho podía haber sido violada, pero se argumentaba que las condiciones vistas por las primeras tropas hacían inviable, o injusto, intentar asignar responsabilidades individuales con precisión tiempo después. Así, en cuestión de semanas, el escenario cambió de forma silenciosa. El primer día había sido el impulso. El derecho desaparecía porque la realidad lo empujaba fuera. El segundo momento fue burocrático y estratégico. El derecho regresaba, no como consuelo, sino como herramienta de gobierno, de ocupación y de legitimidad. Y aún así, quedaba un problema sin resolver, porque no todos los aliados ni todos los frentes traían la misma relación con la venganza, la disciplina y la idea de prisionero. En el este, la palabra custodia tenía otro peso, y el pasado inmediato de la guerra total empujaba a respuestas distintas. El problema, para los aliados, fue que el impulso de castigar y la obligación de contenerse aparecieron al mismo tiempo, en el mismo lugar, y frente a las mismas personas. En teoría, el marco era claro. Los prisioneros de guerra estaban bajo poder del Estado captor, no de individuos, y debían ser tratados humanamente y protegidos contra actos de violencia. Además, las represalias estaban prohibidas. Eso no era un detalle moral, era una regla escrita. Y en 1945, esa regla seguía vigente. Cuando comenzaron a circular versiones de ejecuciones sumarias, como guardias abatidos tras rendirse, disparos a corta distancia y cuerpos apilados en rincones donde ya no había combate, la reacción natural de un ejército regular fue intentar volver a ponerle nombre y forma jurídica a lo que estaba ocurriendo. No porque la guerra estuviera terminando en abstracto, sino porque el control militar dependía de una idea. La violencia debía ser un instrumento, no un desborde. Ahí entra en juego una herramienta que parece menor, pero no lo es: el lenguaje administrativo. En situaciones donde ya no era posible deshacer lo ocurrido, el informe, el parte y la frase exacta servían para encuadrar el hecho, amortiguar su impacto público y, sobre todo, proteger la cohesión del mando. La guerra moderna funcionaba con documentos. Si algo no podía justificarse como combate, entonces debía presentarse como incidente, como resistencia, como intento de fuga. Esa fórmula que planteaba que un sospechoso había sido disparado mientras intentaba escapar tenía historia. De hecho, había sido una ficción recurrente dentro del sistema nazi. SS y fuerzas policiales la usaron con frecuencia para describir asesinatos de prisioneros, dándoles una apariencia de legalidad y disciplina.
La ironía amarga es que, en el otro bando, también existía la tentación de usar frases parecidas cuando el objetivo era cerrar una grieta peligrosa en la narrativa oficial. No porque fueran equivalentes morales, sino porque la burocracia militar, en cualquier ejército, tiende a buscar términos que reduzcan la fricción política. En un estudio del propio sistema profesional y ético del Ejército de Estados Unidos, aparece un ejemplo contundente. Al enterarse de una masacre de prisioneros en 1943, George S. Patton comentó que el oficial debía certificar que los muertos eran francotiradores o que habían intentado escapar o algo así, para evitar escándalo en la prensa y enojo civil. Esa frase no describe Dachau, describe una lógica. La lógica de un mando que, cuando el hecho ya sucedió, se pregunta primero por el efecto político y disciplinario. Y en 1945, ese efecto era explosivo. La liberación de los campos estaba siendo fotografiada, filmada, narrada por corresponsales. La opinión pública aliada, que durante años había escuchado reportes generales sobre atrocidades, estaba viendo imágenes concretas: cuerpos, hornos, barracas, trenes de la muerte. En ese contexto, admitir que soldados aliados habían ejecutado prisioneros podía verse como una mancha intolerable, o como una reacción comprensible. Y esa ambigüedad era peligrosa. Si se legitimaba el desborde, se abría la puerta a que la guerra terminara no con rendición y ocupación, sino con una cadena de venganzas sin control. Por eso, en muchos casos, el movimiento fue doble y casi contradictorio. Primero se toleró o se dejó pasar la violencia inmediata porque nadie quería ser el oficial que frenaba a hombres que acababan de ver el horror. Y luego se intentó restablecer el orden mediante investigación, disciplina y traslado de responsabilidades. No siempre para castigar con dureza, sino para cerrar el episodio, encajarlo en un expediente, aislarlo como excepción. El papel tenía esa función: convertir lo insoportable en caso, lo visceral en incidente, lo moralmente peligroso en asunto resuelto. Mientras tanto, a un nivel más alto, se estaba preparando otra clase de respuesta. La justicia formal, deliberada, lenta. Y lenta no por falta de voluntad, sino por escala. Para juzgar, los aliados necesitaban algo más que furia. Necesitaban una estructura internacional, una definición de delitos, un tribunal, reglas, pruebas, traducción, logística, custodia de acusados y sobre todo un objetivo político. Que el castigo fuera también un registro histórico imposible de negar. Ese diseño se consolidó con el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, que estableció la base del Tribunal Militar Internacional y su Carta. Pero incluso después de ese paso, el arranque fue gradual. Hubo una sesión inaugural en Berlín el 18 de octubre de 1945, antes de que la maquinaria se trasladara a Nuremberg, donde el juicio principal se abrió formalmente el 20 de noviembre de 1945. Ahí está el corazón del contraste. El castigo inmediato fue cuestión de minutos u horas, la justicia formal, cuestión de meses, y ese intervalo no fue un vacío. Fue un período de ocupación, de interrogatorios, de caza de fugitivos, de reorganización de cárceles y campos para desplazados, de epidemias, de hambrunas, de repatriaciones. En ese mundo en ruinas, la idea de esperar al tribunal podía sentirse como una afrenta para algunos supervivientes y como un alivio para algunos oficiales. Esperar significaba que el Estado retomaba la soberanía del castigo, que ya no era la masa ni el impulso, sino el procedimiento. Sin embargo, la justicia diferida no era simplemente más blanda. Tenía otra ambición. El objetivo de Nuremberg no era solo castigar a individuos, sino demostrar un patrón. Cómo se diseñó un Estado criminal, cómo se obedecieron órdenes, cómo se maquillaron asesinatos con burocracia, cómo se ejecutó un sistema entero con firmas, sellos, cadenas de mando. En ese sentido, Nuremberg buscaba algo que la venganza no podía dar: un expediente mundial. Y aún así, la tensión no desapareció. La justicia formal también era selectiva. No podía juzgar a todos, ni a cada guardia, ni a cada colaborador. Elegía principales responsables, construía categorías como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y dejaba que miles de casos menores cayeran en otros tribunales, en desnazificación o simplemente en el olvido. Esa selección, inevitable, alimentó resentimientos. Para algunos, el hecho de que un funcionario con traje terminara en una sala iluminada y no en un patio embarrado se sentía como injusticia. Para otros, era la única manera de evitar que el final de la guerra se pareciera demasiado a aquello que se estaba condenando.
Las preguntas morales que dejó la liberación. La historia pública de la liberación se construyó casi desde el primer día como un relato necesario. Las puertas se abrían, el crimen quedaba expuesto, y los ejércitos aliados aparecían como la fuerza que devolvía el mundo a su eje. Esa narración tenía un valor real, ya que planteaba, sin dudas, que los aliados habían salvado vidas, frenado asesinatos y documentado pruebas, pero también cumplía otra función: ordenar el caos moral. Porque en el mismo lugar donde se descubría el horror, también se produjeron episodios que no encajaban con la imagen del liberador como figura impecable. Ese choque se ve con claridad en lo que los historiadores llaman, sin eufemismos, un tema sensible. El famoso historiador alemán Jürgen Zaruski lo ha dejado en claro al estudiar los disparos contra SS capturados durante la liberación de Dachau. Fuera de Alemania, por la sombra que proyecta sobre la reputación de los liberadores. Y dentro de Alemania, por el uso potencial y real que sectores apologéticos pueden hacer para justificar retrospectivamente atrocidades nazis o pseudo-exonerar a perpetradores. Ahí está el motivo de fondo por el que este asunto quedó tantas veces al margen, no porque fuera inexistente, sino porque era peligroso en el terreno de la memoria. Abrir esa puerta podía alimentar el argumento tramposo de todos hicieron lo mismo, justo cuando el mundo intentaba demostrar, con pruebas, que el sistema nazi no era una violencia más en la guerra, sino una maquinaria estatal de persecución y exterminio. La consecuencia fue una especie de selección narrativa. En Memorias de Supervivientes, por ejemplo, estos hechos aparecen, pero como un aspecto marginal comparado con el peso abrumador de la liberación misma. La prioridad del recuerdo era sobrevivir, no elaborar un balance moral del instante en que el poder cambió de manos. En los relatos institucionales, el foco se desplazó hacia lo que era estratégicamente indispensable: asegurar el perímetro, atender epidemias, registrar pruebas, establecer mando. Lo demás, como los disparos en un patio, los golpes a un guardia y la mirada que no intervino, tendió a quedar en un área gris, sin épica y sin lugar claro en los comunicados. Y cuando algo amenazaba con convertirse en escándalo, aparecía la herramienta más efectiva para cerrar el tema: el expediente. Zaruski también señala que, apenas días después, se inició una investigación meticulosa sobre los hechos de Dachau, con declaraciones bajo juramento y reportes de mando. Pero también subraya algo decisivo para entender la desaparición del tema en el relato popular. Los originales de esas fuentes estaban en los archivos nacionales de Estados Unidos y fueron liberados recién en el verano de 1992. Entre 1945 y esa liberación documental, el recuerdo público tuvo décadas para solidificarse sin esa capa incómoda a la vista. No es que nadie lo supiera, había rumores, testimonios dispersos, versiones contradictorias. Lo que faltaba era accesibilidad, contraste, y el tipo de discusión que solo se vuelve masiva cuando las fuentes aparecen y los historiadores pueden trabajar con ellas con cierta estabilidad. En paralelo, se consolidó un mito útil, el del liberador sin sombra. Útil, porque la posguerra necesitaba símbolos limpios para reconstruir legitimidad y para sostener el gran juicio que venía. Con Nuremberg, la justicia debía ser diferida pero pública, rigurosa, internacional. El mundo tenía que ver a los responsables sentados, identificados, confrontados con documentos, no solo castigados por impulsos. La sesión inaugural del Tribunal Militar Internacional fue el 18 de octubre de 1945 en Berlín, y el juicio principal se abrió el 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg. Para que esa justicia funcionara como acto fundacional, hacía falta un contraste nítido: crimen organizado versus legalidad restaurada. En ese esquema, la venganza inmediata era un ruido que se intentó reducir. Pero la historia no se calla para siempre, cambia de forma. Lo que no entró en el relato oficial reapareció con el tiempo en testimonios tardíos. Muchos veteranos describieron décadas después la conmoción psicológica al entrar en los campos, la mezcla de náusea, rabia y desconcierto, y cómo ese choque alteró su forma de entender la guerra y su propia conducta. Y también hubo voces de soldados, de médicos y de corresponsales, que recordaron ese instante en que la disciplina parecía insuficiente para procesar lo que se veía. No son relatos uniformes ni convenientes, justamente por eso importan, porque rompen la idea de que la moral humana es automática, que se activa sola ante el mal absoluto como una máquina perfecta. Esa es la puerta por la que entra el concepto de zona gris, y es aquí donde conviene ser preciso.
Primo Levi formuló esa idea para describir la complejidad moral dentro del universo concentracionario, donde el sistema nazi empujó a víctimas a posiciones ambiguas para aprovechar privilegios mínimos, realizando tareas de control, estableciendo así un sistema siniestro de supervivencia a cambio de concesiones, sin borrar la diferencia fundamental entre verdugos y perseguidos. Su punto era que la realidad del lager no se deja reducir a dos bloques puros: víctimas por un lado y persecutores por el otro, porque el propio sistema estaba diseñado para degradar vínculos, inducir complicidades y generar grados de coerción y responsabilidad difíciles de juzgar desde afuera. Lo perturbador es que esa idea, pensada para el interior del campo, ayuda a iluminar lo que ocurrió en el minuto posterior a la liberación. No porque soldados aliados y prisioneros liberados se vuelvan equivalentes a los SS, sino porque la frontera entre justicia y venganza se volvió, en algunos lugares, tan delgada como un gesto. Hubo capos identificados y castigados por otros prisioneros, hubo guardias entregados a multitudes, hubo soldados que intervinieron y soldados que no. Todo eso coexistió con el intento de restablecer un orden legal, y esa coexistencia es en sí misma una forma de zona gris, no la del crimen sistémico, sino la del colapso moral momentáneo. El relato cómodo prefiere héroes sin fracturas. La realidad de 1945 no ofreció eso. Ofreció seres humanos. Algunos reaccionaron con un autocontrol extraordinario, otros con un impulso de castigo inmediato, otros con una parálisis que después confundieron con culpa. Y sobre esa diversidad se montó una tensión que no desaparece nunca del todo. Cuando un mal es tan absoluto, la respuesta humana puede mantenerse pura sin costo. La Convención de Ginebra prohibía las represalias contra prisioneros de guerra. El principio estaba escrito. Lo difícil es aceptar que, aún con el principio escrito, el comportamiento real puede desviarse cuando la mente se enfrenta a algo que no estaba preparada para ver. Entonces, ¿por qué este tema sigue siendo incómodo hoy? Por dos razones que tiran en direcciones opuestas. La primera es moral. Reconocer sombras en el liberador parece a algunos una forma de rebajar la liberación o de empañar la memoria de quienes hicieron lo correcto en condiciones imposibles. La segunda es política. Los sectores negacionistas o relativistas buscan exactamente esa grieta para convertirla en propaganda, como algunos autores extremistas intentaron hacer al distorsionar el episodio para relativizar la condena del nacionalsocialismo o invertir el sentido moral de la liberación. Pero el silencio no es una solución, porque el silencio también es un arma. Cuando se omite lo complejo, se deja el terreno libre para que lo complejo sea secuestrado por quien lo manipula peor. Hablar de esto con seriedad exige dos frases a la vez, sin permitir que una anule a la otra. La liberación fue un acto histórico de rescate y revelación del crimen. Y, en el borde de ese acto, hubo episodios de venganza y ejecuciones sumarias que muestran la fragilidad humana bajo shock extremo. No es una equivalencia, es una advertencia. La advertencia final no apunta a juzgar a 1945 desde una silla cómoda, sino a entender qué le pasa a la moral cuando se la empuja hasta el límite. La memoria pública necesita símbolos, sí, pero la memoria madura necesita, además, verdad completa. Porque si algo enseñaron los campos es que la degradación no empieza de golpe, empieza cuando se acepta que hay vidas a las que no se aplican reglas. Y si algo enseñó el instante de la liberación es que incluso quienes vienen a restaurar reglas pueden sentir, por un momento, la tentación de suspenderlas. Ese es el borde. Ese es el lugar donde la historia se pone incómoda, pero también donde se vuelve útil de verdad. Porque si el liberador sin sombra es un mito, entonces la lección no es que la moral está garantizada, sino que la moral es una tarea, se sostiene con disciplina, con instituciones, con límites, con memoria honesta, y esa honestidad, que distingue la capacidad de mirar el bien sin convertirlo en santidad y el horror sin convertirlo en excusa es, todavía hoy, una forma de defensa.